Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. El dinero no se gana comprando acciones que todo el mundo ama. Se gana comprando aquellas que nadie quiere tocar. Suena bien, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de hacerlo, muy pocos inversores son capaces. Porque comprar una acción cerca de máximos resulta cómodo. Todo el mundo habla bien de ella. Los analistas suben los precios objetivos. Los medios publican titulares positivos. Y parece imposible equivocarse. Pero cuando una gran compañía se acerca a mínimos de 52 semanas, la historia cambia por completo. Empiezan las dudas, las noticias negativas, las rebajas de recomendación y sobre todo, el miedo. Y precisamente ahí aparece una de las preguntas más difíciles para cualquier inversor. ¿Está el mercado exagerando? ¿O realmente existe un problema serio? Porque una acción puede caer por dos motivos. Puede caer porque el mercado esté siendo demasiado pesimista. O puede caer porque el negocio realmente se esté deteriorando. Y distinguir una situación de la otra es probablemente una de las habilidades más importantes que puede desarrollar cualquier inversor. En el vídeo de hoy vamos a analizar 5 compañías muy conocidas que cotizan cerca de sus mínimos de 52 semanas. 5 historias completamente diferentes y 5 oportunidades o 5 trampas de valor. Vamos a descubrirlo. Antes de empezar el vídeo, hay un error que veo que muchos inversores cometen constantemente. Muchos de ellos piensan que una acción que ha caído un 30% está automáticamente barata. Y eso no funciona exactamente así. Una empresa puede perder un 50% y seguir estando cara, mientras otra puede subir un 40% y continuar siendo una excelente inversión. El precio por sí solo nunca dice si una acción es barata o cara. Lo importante es compararlo con el valor del negocio. Por eso, hoy no vamos a fijarnos únicamente en el gráfico. Vamos a intentar entender qué está descontando realmente el mercado, porque ahí suele estar la respuesta. Empecemos con una de las empresas más interesantes de toda la lista, Constellation Energy, y probablemente también una de las más difíciles de analizar. Hace apenas unos meses era una de las favoritas del mercado. Todo el mundo hablaba de ella. El motivo: la inteligencia artificial. Cada nuevo centro de datos necesita cantidades enormes de electricidad. Y cuando más crece la IA, mayor será la demanda energética. Eso convirtió a Constellation Energy en una de las grandes beneficiadas de esta tendencia. Pero el mercado tiene una costumbre muy curiosa. Cuando una narrativa se vuelve demasiado popular, las expectativas también se disparan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La acción subió con muchísima fuerza, quizá demasiado rápido. Y cuando una empresa cotiza descontando prácticamente un escenario perfecto, cualquier pequeña decepción puede provocar una corrección importante. Eso no significa necesariamente que el negocio haya empeorado. Eso hay que tenerlo claro. Significa que el precio había corrido mucho más deprisa que los fundamentales. Y esa diferencia es muy importante, porque hoy muchos inversores ya no se preguntan si la inteligencia artificial necesitará más electricidad. Eso prácticamente nadie lo discute. La verdadera pregunta es otra: ¿cuánto crecimiento ya está descontando el precio actual? Y esa es una cuestión mucho más complicada. Pasemos ahora a una empresa completamente distinta, Lowe's. Si Constellation representa el futuro de la inteligencia artificial, Lowe's representa la economía tradicional. Millones de personas conocen Lowe's. Es una de las mayores cadenas de mejoras para el hogar de Estados Unidos. Materiales de construcción, herramientas, jardinería, reformas, todo aquello relacionado con mantener o mejorar una vivienda. Entonces, ¿por qué está cerca de mínimos de 52 semanas? Principalmente por una razón: los tipos de interés. Cuando las hipotecas son caras, muchas familias retrasan la compra de una vivienda y también retrasan grandes reformas. Eso termina afectando directamente al negocio. No porque Lowe's sea peor empresa, sino porque el consumidor se vuelve mucho más prudente. Aquí aparece un aspecto muy interesante. El mercado está descontando que esta situación podría prolongarse bastante tiempo. Pero, ¿qué ocurriría cuando los tipos de interés empiezan a bajar? ¿Volverán las reformas? ¿Se recuperará el mercado inmobiliario? ¿Aumentará el gasto de los consumidores? Esas son precisamente las preguntas que determinarán el futuro de Lowe's. Y ahí encontramos uno de sus principales catalizadores. ¿El hecho de que las acciones han caído la hace una mala empresa? En absoluto.
De hecho, Lois sigue generando muchísimo efectivo, continúa recomprando acciones, mantiene un negocio muy sólido y posee una marca extremadamente fuerte. El problema no parece ser la calidad de la empresa. El problema es el momento del ciclo económico. Y eso cambia completamente la forma de analizar la inversión. Ahora, llegamos probablemente a la empresa más curiosa de toda la lista. ¿Por qué? ¿Quién iba a pensar que vender chocolate podría convertirse en un problema? Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Durante los últimos meses, el precio del cacao ha alcanzado niveles históricamente elevados. Y eso afecta directamente a Hershey's. Porque fabricar chocolate hoy cuesta bastante más que hace unos años. La empresa tiene dos opciones: subir precios o asumir parte del incremento de costes. Y ninguna de las dos soluciones es perfecta. Si sube demasiado los precios, puede perder ventas. Si no las sube, sus márgenes disminuyen. Por eso el mercado lleva tiempo castigando la acción. Pero aquí aparece un detalle muy interesante. Hershey ha demostrado durante décadas algo muy difícil de conseguir. Tiene marcas muy fuertes, clientes extremadamente fieles y una capacidad notable para trasladar parte de la inflación al consumidor. Eso le ha permitido superar otras crisis similares en el pasado. La pregunta ahora es sencilla: ¿estamos ante un problema estructural o simplemente ante un ciclo complicado para las materias primas? Porque si el precio del cacao termina normalizándose, porque en las últimas semanas ha bajado, la situación de Hershey podría mejorar mucho más rápido de lo que hoy espera el mercado. Y hasta aquí hemos visto tres compañías completamente distintas. Una depende del crecimiento de la IA, otra del mercado inmobiliario y otra del precio del cacao. Tres negocios, tres problemas, tres historias. Pero las dos empresas que vamos a analizar ahora probablemente sean las más conocidas por cualquier inversor: Disney y Pfizer. Dos gigantes que hace unos años parecían intocables y que hoy vuelven a generar muchísimas dudas entre Wall Street. Y precisamente ahí es donde empezamos la segunda parte del vídeo, porque aunque ambas cotizan cerca de mínimos de 52 semanas, las razones por las que el mercado las está castigando no podría ser más diferente. Vamos ahora con Disney, que probablemente no necesita una presentación. Durante décadas ha sido una de las compañías más admiradas del mundo. Sus personajes forman parte de la infancia de millones de personas. Tiene algunos de los activos más valiosos del entretenimiento: Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, los parques temáticos y por supuesto la propia marca Disney. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa con semejante patrimonio esté cotizando cerca de mínimos? La respuesta tiene varias capas. La primera es el negocio del streaming. Hace unos años, Disney decidió competir directamente con Netflix. La idea parecía brillante, pero el mercado pronto descubrió que crear una plataforma rentable era mucho más difícil de lo esperado. Durante varios ejercicios, Disney Plus perdió miles de millones de dólares mientras intentaba ganar suscriptores. La buena noticia es que esa situación ha mejorado. La plataforma ya está mucho más cerca de generar beneficios. Sin embargo, el mercado ya no premia simplemente el crecimiento. Ahora exige rentabilidad. Y esa diferencia cambia completamente las reglas del juego. El segundo problema tiene que ver con ESPN. Durante años fue una auténtica máquina de generar dinero, pero el consumo de televisión tradicional sigue cayendo. Cada vez más personas abandonan el cable y eso obliga a Disney a reinventar completamente uno de sus negocios más rentables. La compañía ya está trabajando en ello, pero transformar un modelo de negocio de este tamaño no es nada fácil y lleva bastante tiempo. Y Wall Street odia la incertidumbre y esperar. Ahora bien, también hay razones para el optimismo. Los parques siguen mostrando una enorme capacidad para generar caja. Disney continúa siendo una de las marcas más fuertes del planeta. Y si consigue ejecutar correctamente la transición hacia el streaming y el nuevo modelo de ESPN, el sentimiento del mercado podría cambiar mucho más rápido de lo que muchos imaginan. La cuestión no es si Disney posee activos de enorme calidad. Eso prácticamente nadie lo discute. La cuestión es cuánto tiempo tardará en volver a crecer con fuerza. Y el mercado, como siempre, está intentando anticiparse a esa respuesta. Y llegamos probablemente a la empresa más controvertida de toda la lista: Pfizer. Hace apenas unos años era una de las compañías favoritas de Wall Street y de muchos inversores. Los ingresos derivados de la vacuna contra COVID dispararon sus beneficios. El mercado se enamoró de la historia y la acción alcanzó niveles muy elevados. Pero después ocurrió algo completamente previsible.
la pandemia terminó. Las ventas relacionadas con COVID comenzaron a normalizarse y los beneficios también. Lo curioso es que muchos inversores interpretaron esa caída como si el negocio hubiera dejado de funcionar, y eso no es exactamente cierto. Pfizer sigue siendo una de las mayores farmacéuticas del mundo. Continúa desarrollando nuevos medicamentos, mantiene una enorme capacidad de investigación y dispone de sus recursos suficientes para seguir creciendo mediante adquisiciones y desarrollo interno. Sin embargo, la empresa tiene un reto muy importante. Necesita demostrar al mercado que puede sustituir los ingresos extraordinarios de la pandemia por nuevas fuentes de crecimiento. Y esa no es una tarea sencilla. Además, el sector farmacéutico vive un momento especialmente complejo. Muchas compañías se enfrentan a la expiración de patentes, mayor competencia, presión regulatoria y un entorno político donde cada vez se habla más del precio de los medicamentos que son demasiado altos. Todo eso añade incertidumbre, y cuando aumenta la incertidumbre, las valoraciones suelen comprimirse. Por eso el mercado continúa siendo prudente con Pfizer. Llegados a este punto, seguramente muchos os estaréis haciendo la misma pregunta. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería? Aquí creo que es importante ser muy transparente. No existe una respuesta correcta. Todo depende del tipo de inversor que seas. Si buscas exposición al crecimiento estructural de la inteligencia artificial, probablemente Constellation Energy sea la historia más interesante. Si crees que el ciclo inmobiliario terminará recuperándose, Lowy podría beneficiarse enormemente. Si apuestas por marcas defensivas con gran capacidad para fijar precios, Hershey merece estar en el radar. Si confías en que Disney vuelve a ejecutar al nivel que históricamente ha demostrado, podría sorprender positivamente los próximos trimestres. Y si piensas que Pfizer conseguirá reconstruir su crecimiento mediante nuevos medicamentos y adquisiciones, también puede ofrecer una oportunidad muy interesante a estos precios. Lo importante no es copiar la opinión de nadie. Lo importante es construir una tesis de inversión propia, y creo que esa es precisamente la enseñanza más valiosa de este vídeo. Muchas veces buscamos la acción perfecta, la empresa que solo puede subir, la oportunidad sin riesgo, pero esa empresa no existe. Todas las compañías que hemos visto hoy tienen fortalezas y todas tienen problemas. Eso es exactamente lo que crea las oportunidades, porque si una empresa fuera perfecta, probablemente cotizaría mucho más cara. El trabajo del inversor consiste precisamente en responder una pregunta. ¿Está el mercado exagerando esos problemas? Porque cuando el mercado exagera, es cuando aparecen algunas de las mejores oportunidades. Aquí quiero dejar una reflexión importante. Que una acción esté cerca de mínimos no significa automáticamente que sea una compra. Hay empresas que caen porque el mercado entra en pánico y otras que caen porque su negocio realmente se está deteriorando. Nuestro trabajo consiste en distinguir unas de otras. Por eso siempre digo que no debemos enamorarnos del precio. Debemos enamorarnos del negocio e entenderlo, porque el precio fluctúa cada día. El valor de una empresa cambia mucho más despacio, y entender esa diferencia puede marcar completamente nuestros resultados como inversores. Antes de terminar, quería comentar algo para quienes disfrutáis siguiendo el mercado con un poco más de profundidad y profesionalismo. Además de los vídeos que publico aquí en YouTube, también comparto contenido en Patreon, donde cada semana preparo un informe completo sobre cómo veo el mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, empresas que presentan resultados, ideas de swing trading y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora, como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión. De estas 5 compañías, ¿cuál os parece la más interesante en estos momentos? Constellation Energy, Lowe's, Hershey's, Disney o Pfizer. Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, dejad un me gusta, suscribiros a Simple Finanzas y activad la campana para no perderos los próximos vídeos. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.